Hola estudiantes de los grados décimos, les habla el docente Carlos Alberto Cimarra Cabeza, encargado del área de filosofía. En este pequeño video tutorial vamos a hacerle una inducción con relación a la cartilla o guía de aprendizaje que tienen en casa. Como podemos ver, nuestra cartilla de aprendizaje tiene un tema, en este caso que es la filosofía, unos indicadores de desempeño cognitivos, procedimentales y actitudinales. En la parte cognitiva vamos a tener en cuenta, vamos a identificar cómo ustedes pueden comprender los conceptos en torno al pensamiento filosófico, y en la parte procedimental, cómo el estudiante comprende la filosofía y la relaciona con su vida cotidiana y en cierta medida reconoce que hace parte de un estilo de vida. Sabemos que la filosofía es un estilo de vida, una forma de pensar y de actuar con relación a los problemas de nuestra realidad. Y en la parte actitudinal se va a identificar cómo los estudiantes tienen un acercamiento con el área, con las actividades, cómo responden directamente con sus pensamientos, con sus propuestas, que van prácticamente en su formación y desarrollo integral. Y también la parte actitudinal encaja todas aquellas responsabilidades y actitudes que tiene el estudiante con relación a su desempeño en el área. Vamos a manejar dos competencias, la argumentativa e interpretativa, porque vamos a estudiar un texto, el cual ese texto tiene prácticamente un sistema de pensamiento crítico y es una lectura que va relacionada con las pruebas saber, que es una lectura crítica. Por lo tanto, necesitamos que hagan una buena lectura de este tema, porque vemos que hay preguntas de tipo inferencial, preguntas que ustedes no van a encontrar directamente en el texto, sino que tienen que hacer un esfuerzo de pensamiento para poder dar las distintas o múltiples interpretaciones del texto. Por lo tanto, cada cartilla va a tener un momento de exploración o conceptualización. En el momento de exploración van a encontrar todo lo relacionado con los contenidos temáticos que vamos a manejar, la información. Aquí tienen la lectura o el texto, las preguntas cotidianas. Aquí van a leerse este texto. Es un texto muy rico, un texto que llama mucho la atención porque vemos que se refieren a las preguntas cotidianas que nos hacemos a diario, y que a veces preguntas que en cierta medida son muy enigmáticas y son muy misteriosas, que aún el ser humano está en ese intento de darle una respuesta clara y precisa. Entonces, sobre todo tiene la vida humana un sentido. Entonces vemos que el sentido de la vida en cierta medida es muy múltiple, pero vemos que hay un punto donde todos debemos de llegar, que es ese sentido que nos conduce al bien común, a hacer las cosas para el bienestar de todos. Entonces, ¿qué podemos conocer? Muchas cosas que existen en nuestra sociedad, en el mundo, el conocimiento, sobre todo que conocimiento es infinito. Vemos que hay múltiples objetos de estudio en los cuales el hombre se interesa por estudiar. Vemos que la filosofía es un proceso de admiración, hay que asombrarse ante las cosas, enamorarse del conocimiento para poder buscarlo, investigar y encontrar las múltiples respuestas. Por eso es que se utilizan las preguntas como inicio para poder realizar un proceso de investigación. Por lo tanto, aquí hay un párrafo que ustedes tienen que leer de manera minuciosa, tratar de interpretarlo, comprenderlo. Se les sugiere que resalten las palabras desconocidas, busquen el diccionario. Si no entienden un párrafo, vuelvan y leanlo dos veces. Hablen consigo mismo a través del párrafo, este párrafo que me quiere dar a entender, esta idea central en el texto, para que ustedes puedan aprovechar mejor la temática y lo que se les está presentando. Aquí en las actividades de ejercitación, ustedes van a encontrar una serie de interrogantes. Por lo tanto, a través de la competencia crítica o de pensamiento crítico, vamos a utilizar la lectura crítica.
En la lectura crítica se utilizan estos tipos de preguntas, son preguntas netamente inferenciales, preguntas de interpretación, de argumentación, donde el estudiante no solamente que en el texto voy a encontrar el párrafo donde me dice esto, no, son preguntas que usted tiene que hacer un análisis profundo y dar sus puntos de vista de acuerdo a lo que usted comprende del texto. Entonces son preguntas de comprensión, por lo tanto van a encontrar estos tipos de preguntas. Aquí en la primera pregunta les voy a hacer una sugerencia donde ustedes van a resaltar las ideas principales del texto. Les voy a pedir que resalten por lo menos 3 ideas, las resaltan en el escrito y las pasan a su cuaderno. Esas son las ideas que ustedes les llamaron la atención y las tienen allí de manera provisional cuando yo les pregunte cuáles fueron las ideas que ustedes resaltaron, porque dentro de las tutorías voy a llevarlos a compartir estas ideas y que ustedes den sus interpretaciones. En el segundo punto, ¿qué no es filosofía según el texto? Usted tiene que leer el texto y se va a dar de cuenta que hay unas actitudes filosóficas que sí se pueden hacer para poder llegar al punto de poder practicar la filosofía como estilo de vida, pero hay unas acciones que los seres humanos a veces tenemos que nada tienen que ver con el hacer filosófico. Entonces, según como vayan leyendo el texto, van a ir encontrando en cierta medida las respuestas. Entonces, en el punto 3 nos dice, en el primer párrafo hay diversas preguntas. Busca dos que te llamen la atención y busca responderlas en tu cuaderno. Usted se va a dirigir al primer párrafo de este texto. Aquí la tenemos, donde dice, ¿tiene la vida humana un sentido? Y termina en la frase, tal vez le haya preocupado alguno de estos temas. Entonces usted va a escoger algunas de estas preguntas, las que se le están pidiendo, creo que son 2 preguntas, y usted la va a escribir en su cuaderno y va a tratar de responderlas con sus propios criterios, con su propia forma de ver las cosas. No busque en internet la respuesta porque no estás haciendo nada. Hágalo usted directamente con sus propios argumentos, con sus propios puntos de vista, porque esto es lo que es la filosofía, crear nuestro propio pensamiento, crear nuestras propias ideas, innovar nuestras propias ideas, tener unas ideas críticas y profundas. Eso es de pronto la actividad filosófica que debemos de alcanzar en este programa que estamos trabajando nosotros con filosofía. Seguimos. En, en la pregunta número 4, analice las actitudes iniciales del ser humano. En el párrafo 2, ¿por qué son necesarias esas actitudes? Usted se va aquí al párrafo 2, vamos a buscarlo. Aquí, este es el párrafo 2, donde dice preguntarse, dudar, buscar respuestas con curiosidad, a veces con angustia, son características propias de los seres humanos. Entonces este párrafo que está aquí nos está dando unos términos, unas ideas que nos responden a esta pregunta que estamos socializando. Las actitudes iniciales, del ser humano, porque son necesarias esas actitudes. Entonces usted allí va a mirar cuáles son las actitudes, preguntarse. Entonces preguntarse es una actitud, porque cree usted que preguntarse es necesario para nosotros, para poder hacer filosofía. Entonces te busca el otro término que está allí y responde porque es necesaria esa actitud. Así sucesivamente hasta que responda las actitudes que en ese párrafo están estipulando. En el punto 5, ¿cuál es la actitud cotidiana que rechaza la filosofía y por qué? Obviamente, ya eso hace parte del desarrollo del texto, lo que usted ha comprendido, puede hacer una síntesis. Aquí escrito en esta pregunta 5, un tipo de síntesis donde usted va a escribir con sus propias palabras y argumentos por qué la filosofía en cierta medida rechaza ciertas actitudes que no hacen parte de la filosofía. En el punto 6, ¿cuáles pueden ser las actitudes filosóficas y explíquelas? Aquí estas actitudes se encuentran en el texto, implícitas en el texto. Entonces la que los va a identificar y estas actitudes filosóficas usted la puede en cierta medida darle desarrollo.
Entonces, aquí nos dice: el pensamiento filosófico exige abandonar la actitud cotidiana que acepta lo dado sin revisarlo para asumir una actitud crítica que cuestione lo obvio. Entonces vemos que aquí hay una actitud que abandona la filosofía, que muy bien el texto nos está diciendo. La idea no es transcribir lo que está aquí, sino usted interpretar lo que dice esta frase, que es lo que el autor me quiere expresar en el contexto de esta lectura. Entonces eso es lo que se hace en filosofía en la parte de lectura crítica. Entonces, estudiantes, para terminar la evaluación, tendremos en cuenta los indicadores de desempeño cognitivo, el procedimental y el actitudinal, donde ustedes tienen que, en cierta medida, desarrollar estos criterios de evaluación en su desarrollo académico durante el primer periodo, que es del año lectivo que estamos empezando. Entonces vemos que nosotros calificamos en este caso en bajo, en desempeño básico, alto y superior, y hay una valoración y se le envía a ustedes después de que se pida la fecha de entrega. Si el estudiante entregó o no entregó la actividad, se le manda un formato de entrega de actividades. Entonces esto se maneja de cierta manera en las entregas de actividades. Se les manda a ustedes una rúbrica con el nombre de los estudiantes que han entregado las actividades. Se le coloca una X o no se le coloca la X si entrega o no entrega la actividad con su respectivo nombre. Entonces, si tienen alguna pregunta, ustedes en el chat de WhatsApp pueden hacer la referencia a su pregunta y aclarar algunas dudas. La actividad tiene que ser enviada al siguiente correo electrónico. Todas las actividades 20 de julio, ciencias sociales, @gmail. No se permite la entrega de actividades ni en los grupos de WhatsApp ni en los WhatsApp personales del docente. Por lo tanto, hay que enviar las actividades a este correo electrónico, debido a que ustedes van a tener un historial de entrega de actividades en el correo electrónico que está en pantalla. Que tengan un feliz día y Dios me los bendiga.